Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo The Ultimates número 17, con guión de Dennis Camp y arte de Phil Noto. Espero que les guste. La historia empieza en el pasado. Este número es muy similar al número 4 de la serie, en el que se cuentan 4 historias a la vez. Primero vemos una imagen de Reed Richards en la universidad. Un profesor hace una pregunta sobre la cuarta dimensión, y Reed levanta la mano para responder. Luego vemos una escena de Doom golpeando una pantalla que muestra esa escena. Luego lo vemos hablándole a un grupo de personas, diciéndoles: una prisión. El tiempo se cierra sobre nosotros como las paredes de una celda. Si quieren superar estos muros, escapar de esta prisión en la que nacieron, tendrán que pensar en 4 dimensiones. Soy Doom. Seré su maestro. Finalmente, vemos a Doom diciéndole a Tony, quien aún sigue en trance, controlando a sus otras versiones: ¿Tienes tiempo para hablar, Tony? Claro, Doom. Por ti haré tiempo, le responde Iron Lad. Luego vemos a Reed convenciendo a Ben Grimm de que le permita beber alcohol, diciéndole que, a pesar de sus 14 años de edad, tiene 3 doctorados. Ben se deja convencer. Y luego vemos a Reed vomitando, mientras Doom observa la escena en la pantalla. Después vemos a Doom explicándole a alguien sobre el Project 4, el Proyecto 4 y la diferencia con el Proyecto Avengers. Este proyecto es anterior al programa de los Avengers. Su desarrollo fue lento. Es el resultado de años de investigación sobre energía cósmica y una nueva teoría de organización sobrehumana. Bienvenidos al Proyecto 4. Finalmente, en el presente, vemos a Tony preguntándole si quiere hablar sobre el Proyecto 4, pero Doom le responde: no, el Proyecto 4 continúa avanzando. Recientemente descubrí algo, Tony. Información potencialmente vital. Sentí que debía saberlo. Tony le responde disculpándose por estar distraído, ya que está luchando contra un grupo de asesinos mutantes en Sudamérica y haciendo 21 otras cosas más, pero que lo está escuchando. Luego vemos a Reed junto a Sue, enfrente de una máquina experimental, diciéndole: los rayos cósmicos son las energías residuales del Big Bang, el impulso creativo universal hecho manifiesto. Si pudiéramos aprovechar este poder, podríamos hacer cualquier cosa. No es exagerado decir que podríamos poner fin a la enfermedad, la escasez, incluso la muerte. Y en la siguiente escena, lo vemos en el hospital donde Sue murió, debido a los rayos cósmicos. Años después, lo vemos delante de los alumnos del Proyecto 4, diciéndoles: gracias a la señorita Chávez, cada uno de ustedes será bombardeado con rayos cósmicos en una ráfaga corta y controlada. Los niveles deben ser exactamente correctos. Demasiado poco no sirve. Demasiado destruye las células humanas. La muerte es creativa y dolorosa. Mi análisis dice que probablemente todos sobrevivirán a la exposición, pero no hay certeza. No soy el creador. No soy The Maker. ¿Entienden? Tienen una elección. Cada uno de ustedes tiene una elección. Finalmente, en el presente, lo vemos diciéndole a Tony: I am Doom. Yo soy Doom. Eso es todo lo que seré. Pero antes de ser Doom, mi nombre era Reed Richards. Oh no, uno de los adolescentes acaba de escupirme en la cara, le responde Tony, distraído. Otra vez en el pasado, vemos a Reed diciéndole a Sue: formamos un buen equipo, ¿no, Sue? ¿Eso es lo que somos, Reed? ¿Un equipo?, le responde Sue. Luego vemos a Doom observando una imagen de los Fantastic Four en lo que parece ser el universo 616, mientras se nos cuenta lo que le dijo a Tony en el número 4. Si quieres cambiar el mundo, tienes que pensar en 4 dimensiones. Y luego, explicándole a los alumnos: serán organizados en equipos quirúrgicos, unidades pequeñas, científicamente equilibradas, de 4 integrantes. Gracias al Immortus Engine, tendremos años para entrenar. Una alumna le pregunta: ¿por qué 4? Y en la siguiente escena, lo vemos diciéndole a Tony, mientras observa a 4 ratones que adquirieron poderes. En otro universo, Reed Richards es Mr. Fantastic, líder de los 4 fantásticos, un gran héroe. Pero Tony le responde: tienes que dejar de aferrarte al pasado, Doom. Ahora miramos hacia el futuro. Y eso de Mr. Fantastic suena bastante arrogante. Luego vemos a Reed y los demás, al parecer,
preparándose para el viaje espacial que cambiaría sus vidas. Y luego, otra escena de Doom observando a los Cuatro Fantásticos del universo 616. Pero a diferencia de otras veces, una figura fantasmal se acerca por detrás y le pone la mano en el hombro, mientras se nos muestra lo que le dijo a Reed en el número 4. Siempre me he sentido incompleto, como si me faltara algo. Cuando leí los archivos de The Maker, al fin vi la forma de esa ausencia. Luego vemos a uno de los equipos del Proyecto 4 entrenando y a Doom diciéndoles: cambiar de forma y densidad. Sus nuevas formas pueden interactuar de maneras innumerables y sorprendentes. Circuitos humanos impulsados por energía cósmica. Cualquiera de ustedes 4 podría neutralizar una fuerza aérea mediana. Pero eso hace que los otros solo se sientan como armas o ratas de laboratorio. En el presente, mientras continúa observando a los 4 ratones mutados, agrega: escúchame, Reed Richards, en nuestro universo, ese hombre se convirtió en Doom, en otro, en Mr. Fantastic, pero en una tercera realidad, se convirtió en The Maker. Fui yo, siempre fui yo. En el pasado, lo vemos visitando las tumbas de sus amigos fallecidos. En otra escena, mirando la misma pantalla, donde se ve al Reed Richards del universo 616, con 3 figuras fantasmales detrás de él, acompañándolo. Luego vemos un enfrentamiento de una unidad del Proyecto 4 contra soldados y trolls de Captain Britain. Al menos uno de ellos muere. Y en el presente, lo vemos diciéndole a Tony: durante una eternidad me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué la tortura, la crueldad, el placer? ¿Por qué a mí? De vuelta en el pasado, vemos una imagen de The Maker torturando a Reed Richards antes de que se convirtiera en Doom. En otra escena, Doom manipula unos controles para evitar que sus compañeros mueran en el enfrentamiento contra Banner y sus discípulos, siempre rodeado por las 3 figuras fantasmales. Más adelante, vemos a Doom explicándole a otra unidad del Proyecto 4, mientras que uno de ellos es lanzado al cielo. Ese es un vehículo de seguridad de AIM que transporta a su ingeniero jefe, un hombre a punto de descifrar la encriptación de Ullnet. Una grave amenaza para todo el movimiento. Asegúrense de compensar la gravedad. Y luego, en el presente, diciéndole a Tony: he visto al enemigo y soy yo. Bajo esas circunstancias, estoy pensando en renunciar. ¿Renunciar? ¿De qué estás hablando?, le pregunta a Tony. Volvemos al pasado. Reed se coge la cara, sorprendido de estar vivo, y le pregunta a The Maker si acaso murió y retrocedieron en el tiempo. The Maker le responde: nunca termina, Doom. No para ti. Morirás 1.000.000 de veces y me divierte. Morirás hasta que ya no lo haga. Pero no te preocupes. Estoy trabajando en algo mucho peor que la muerte. Luego vemos a Doom manipulando un gran cilindro tecnológico en su laboratorio, con las figuras fantasmales observándolo. A continuación, presenciamos el resultado de la misión del Proyecto 4. El vehículo de seguridad de AIM es partido en 2. De vuelta en el presente, Doom le dice a Tony: no lo entiendes. Cada plan, cada idea, cada descubrimiento, él los tuvo primero. Toda esperanza que teníamos se fue en llamas. Toda nuestra preparación, todo lo que sacrificamos, todo comprometido. Yo estoy comprometido. Pero yo ya lo sabía, le responde Tony. Volvemos al pasado. The Maker manipula el cerebro de Reed mientras le dice: Dios mío, la inmundicia aquí dentro, Doom. ¿Cómo puedes soportar el interior de tu propia mente? Apenas puedo ver. Ah, ahí está. La reconocería en cualquier parte, aunque es un poco más pequeña que la mía. Luego vemos al fantasma de Sue apoyando sus manos en los hombros de un devastado Doom, quien se cubre el rostro con ambas manos, mientras dice: no me detendré. Lo juro. Nunca. Tiempo después, lo vemos operando la máquina de rayos cósmicos, dándole poderes a los miembros del Proyecto 4. De vuelta en el presente, Doom le pregunta a Tony: ¿tú ya lo sabías? ¿Cómo? Por esta conversación, le responde Tony. La vi hace meses, aunque olvidé cómo termina. ¿Y no dijiste nada?, pregunta Doom, y Tony responde: ¿no lo hice? Supongo que no parecía relevante. Digo,
¿Qué cambia eso? Volvemos al pasado. Vemos a The Maker con algo en la mano que le dice a Reed: eso sí es un cambio para mejor. La extracción fue un éxito total. Este pedacito de materia gris era el causante de los problemas. Reed, ahora con la cabeza vendada, le pregunta alarmado qué es lo que tomó. En otra escena, Doom escapa de un grupo de agentes de rostro difuminado y se comunica con Captain America pidiendo ayuda con tono urgente. Steve lo reprende, recordándole que le dijo que no intente recuperar los catalizadores él solo, y Doom le responde que lo recordará para la próxima vez. Tiempo después, Doom está de pie entre los cuerpos caídos de varios agentes de rostro difuminado, junto a Gravity Girl, la chica Gravedad, y los otros 3 miembros del equipo han conseguido recuperar algunos catalizadores. Uno de ellos le pregunta si está emocionado, pero Doom responde que no. Lo que siente es esperanza. De vuelta en el presente, Doom le responde a Tony: lo cambia todo. Él me conoce mejor de lo que yo me conozco. Es inútil, Tony. Siempre lo fue. Fui un necio por pensar lo contrario, aunque fuera por un momento. Volvemos al pasado. The Maker deja caer el pedazo de materia que extrajo del cerebro de Reed, mientras le dice: ¿conoces esa sensación cuando descubres un secreto del universo, formulas una ley fundamental o encuentras una nueva dimensión? Ese momento profundo y eufórico en el que todo encaja de repente. Es la mejor sensación del mundo, ¿verdad? Puedes ser honesto conmigo, Doom. Ya sé cómo te sientes. Ni siquiera la alegría se le compara. No para ti. Eso fue lo que extraje, esa sensación, o tu capacidad de sentirla al menos. Luego lo vemos trabajando en la máquina que le dará poderes a los miembros del Proyecto 4. Y luego, destruyendo la base donde tenía almacenados esos catalizadores, mientras mira un póster con las palabras: Make the Maker proud. Haz que The Maker se sienta orgulloso de ti. En el presente, mientras el ratón que obtuvo los poderes de Mr. Fantastic come algo, Doom le dice a Tony: uno no puede escapar de su Maker, de su creador, así como uno no puede escapar de sí mismo. Volvemos al pasado. The Maker le dice a Reed: deberías sentirte feliz de que te haya dejado tu genialidad. No fui tan generoso con los demás. Me encuentro necesitando un asistente, Doom. Vas a ayudarme a crear un mundo mejor. Reed, con lágrimas en los ojos, le responde: mi nombre es Reed Richards y nunca te ayudaré. En otro momento, Doom se dirige a los Ultimates, a quienes les dice: crearé un mundo mejor en lugar de este, aunque no haya un lugar para mí en él. Siempre con las figuras fantasmales detrás de él. En otra escena, lo vemos supervisar el entrenamiento de otra unidad de su Proyecto 4. Y luego, en el presente, vemos a Tony respondiéndole: debo irme. No importa cuántas versiones de mí mismo cree, nunca parece ser suficiente. Esos adolescentes me destruyeron. No puedo obligarte a quedarte, Doom. Los Ultimates, por diseño, son una elección. Solo diré esto. Esto quizá no funcione contigo, pero definitivamente no funciona sin ti. Volvemos al pasado. En un laboratorio lleno de maquinaria, The Maker, señalando una pizarra con fórmulas escritas, le dice a Reed, ahora convertido en Doom: las matemáticas aquí no funcionan. Vuélvelas a hacer. Luego termina la síntesis del Neutronium 4 y el lote de moléculas inestables de esta semana. Y limpia el laboratorio. Quiero que brille, Doom. Doom, con un cepillo en la mano, intenta razonar, señalando la inmensidad del laboratorio, pero The Maker lo ignora por completo. Después, Doom trabaja en su máquina experimental, siempre observado por las figuras fantasmales, a quienes les dice: sé lo que piensan, lo sé. Creen que me estoy rindiendo con ustedes, con nosotros. Tiempo después, lo vemos dirigiéndose a esa misma máquina y observarla con detenimiento, planeando su siguiente movida. Finalmente, en el presente, mientras observa a los ratones fantásticos, es interrumpido por Henry, o Hank, Pym. De vuelta en el pasado, vemos a The Maker golpeando a Doom en el abdomen, reclamándole por no haber completado su máquina del tiempo. En otra escena, Doom baja la mirada y le dice a las figuras espectrales: pero lo intento. Lo juro.
Haría cualquier cosa por estar con ustedes. Tiempo después, lo vemos observando su reflejo en la máquina de rayos cósmicos, mientras presiona un botón en la puerta. De vuelta en el presente, Doom conversa con Hank, quien le pregunta: ¿quieres algo de compañía? Doom le pregunta si ya lo sabe, y Hank le contesta: ¿lo de que eres The Maker o lo que sea? Bueno, sí, todos lo saben. Está por todo Ullnet. Maravilloso, responde Doom. De vuelta en el pasado, vemos a The Maker presentándole a Howard Stark a Doom, mientras dice: Howard Stark, me gustaría que conocieras a Reed Richards. Algunos dicen que es el hombre más inteligente del universo, y debo admitir que estoy de acuerdo. Ahora ve y constrúyeme una máquina del tiempo. Tiempo después, lo vemos delante de las 3 figuras fantasmales, a quienes les dice: pero debemos enfrentar la realidad. Todos mis intentos por romper la barrera del pasado y evitar nuestro fracaso han fallado. Y ahora, el Immortus Engine es lo único que mantiene con vida a Tony Stark. Incluso si pudiera construir otra máquina del tiempo, Steve tenía razón. Solo seguiría fallando. Más adelante, mientras observa lo que pasa dentro de la máquina de rayos cósmicos, escuchamos una alarma que advierte del peligro de radiación cósmica extrema. De vuelta en el presente, Doom le confiesa a Hank su intención de abandonar el equipo. Hank le responde: yo todos los días considero esa opción, como unas 100 veces al día. Doom agrega: no soy estable. No se puede confiar en mí. Volvemos al pasado. Doom estrecha la mano de un Tony mucho más joven, quien le dice: mi padre se sacrificó para atrapar al Maker en la ciudad y darnos tiempo. Tenemos 2 años antes de que regrese para arreglar el mundo. ¿Qué dices? Luego, mientras sostiene un dispositivo entre sus manos, les dice a los fantasmas que lo acompañan: sí, he fallado, pero no me he rendido. En otra escena, mientras la alarma continúa advirtiendo sobre niveles peligrosos de radiación cósmica, alguien se acerca y le pregunta con preocupación si todo está bien. Finalmente, Hank comparte una reflexión con Doom, diciéndole: yo tuve un pensamiento parecido cuando tuve mi pequeña revelación. ¿Sabes qué me dijo el capitán? Sus fracasos no son tus fracasos. Sus pecados no son los tuyos. Como siempre, tenía razón, aunque molestaba. Tú decides quién vas a ser, Doom. De vuelta en el pasado, vemos una imagen de los Ultimates originales, con Thor, Lady Sif y Doom, en una de sus primeras misiones como equipo. En otra escena, Doom trabaja en su laboratorio, mientras le dice a las figuras fantasmales: hay otra manera de que estemos juntos, todos nosotros. Solo necesito tiempo. Tiempo después, vemos que quien le preguntó si se encontraba bien es una chica llamada Magna. Doom le responde que solo estaba revisando los sistemas de la máquina, asegurando que todo funcione correctamente. La muerte es creativa y dolorosa, le contesta Magna. Y Doom le pregunta a qué se refiere. Finalmente, en el presente, Doom le responde a Hank: esta última revelación es solo una parte de todo esto. Yo no estoy bien, Henry. A veces siento figuras cerca de mí, mirándome por encima del hombro, como fantasmas. No presencias, sino ausencias. La forma de la pérdida. Ahora la siento. De vuelta en el pasado, vemos a Doom observando nuevamente la pantalla con la imagen de los 4 fantásticos del universo 616, mientras se muestra otra vez lo que Doom le dijo a Tony al inicio de la serie: tendrás que pensar en 4 dimensiones. Luego lo vemos en su laboratorio, instalando el dispositivo que fabricó en la máquina, mientras le dice a las figuras espectrales: estoy construyendo algo aquí, inspirado en ustedes, en nosotros, en lo que pudo haber sido. Voy a aprovechar los rayos cósmicos para la causa. Voy a cambiar el mundo. En otra escena, vemos a Magna respondiendo a su inquietud: eso fue lo que dijiste. Si no calculabas exactamente la dosis de energía cósmica correcta. La muerte es creativa y dolorosa, ¿cierto? Sí, es cierto, responde Doom. Magna luego lo invita a unirse a los demás para celebrar la misión de la bomba gamma,
y le pide que no se quede ahí encerrado. De vuelta en el presente, vemos a Hank continuando con su explicación. ¿Fantasmas? Yo también los veo a veces. En mi caso, es el tipo que era antes del accidente. No creo que se vayan nunca. Solo te siguen toda la vida. Solía molestarme mucho. Era algo que no podía superar. Pero un día tuve un pensamiento, y desde entonces me he sentido mejor. Volvemos al pasado. Doom, desesperado, golpea la pantalla, pidiendo perdón. Tiempo después, mientras continúa trabajando en la máquina, le dice a sus compañeros fantasmagóricos: le debo esto a ellos. Al mundo sí. Porque The Maker no se llevó todo. Más adelante, le responde Magna diciéndole que no irá, que su lugar está ahí, pero ella no se rinde y le responde que eso no es verdad, y lo amenaza con arrastrarlo magnéticamente hasta allá. Finalmente, vemos el rostro de Doom mientras Hank continúa con su mensaje, diciéndole: el hecho de que estés roto no significa que necesites ser arreglado. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Wallet2181. Volvemos al pasado. Doom está sentado en el piso cubriéndose el rostro, destrozado por dentro, mientras grita: ¡voy a arreglar esto! ¡Nunca me detendré! Tiempo después, lo vemos dirigirse a los fantasmas de sus amigos, a quienes les dice: haré lo que pueda por ellos. Los honraré a todos. Más adelante, lo vemos junto a Magna y los demás miembros de su unidad, haciendo un brindis por los Fantastic Force, la Fuerza Fantástica. De vuelta en el presente, vemos a Hank comentando que los ratones de laboratorio han dejado de morir. Doom le responde que así es. Hank le pregunta: bueno, ¿qué vas a hacer con ellos ahora? Volvemos al pasado, al momento en que le dice a Tony, mientras observa a los ratones: cuando los ratones dejen de morir, los 4 fantásticos regresarán. Más adelante, una vez completada la máquina de rayos cósmicos, le promete a sus compañeros invisibles: tendré mi venganza sobre The Maker, y luego vendré con ustedes, mi familia. Luego, otra vez delante de la máquina, continúa con lo que dijo en ese momento: en la muerte, estaremos juntos de nuevo. Finalmente, en el presente, lo vemos junto a Hank dejando a los ratones fantásticos en libertad. Mientras los vemos correr por el pasto, se escucha la última parte de su mensaje: en la muerte, seremos libres. Y se nos cuenta que falta un mes para el regreso de The Maker. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.